La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Siri de León, geólogo, ambientalista, politólogo, comunicador. Es un todólogo. Gracias, días, Siri, ingeniero, por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Bienvenido. Buenos días al pueblo dominicano. Encantadísimo de estar con ustedes aquí en esta mañana. Hay un tema caliente del día de ayer que fue el Obligatorio. susto que pasaron los bañistas por la retirada del mar. Pensaron que era un tsunami. Hay teorías de que la llamada la marea de cuadratura, que el levantamiento del fondo marino. Sí. ¿Cuál es tu hipótesis con relación a este fenómeno? Y si esto ocurrió así por primera vez o es un fenómeno normal. No es la primera vez que ocurre, es una combinación de factores. Normalmente la costa norte es una costa de emersión. La costa norte se está levantando permanentemente, aunque tú no la ves levantándose. Levantándose quiere decir creciendo, subiendo, el fondo permanentemente. Como la uña tuya que está creciendo y tú no la ves. O el pelo tuyo que está creciendo y tú no lo ves. Yeah. La costa norte se eleva a razón de 3 milímetros por año. Y es muy fácil verlo. Tú vas a cualquier oficina aquí de ingeniería, o de cultura, o de historia, y te pones a chequear los mapas, sí, desde el pasado hasta el presente, te vas a encontrar que en todos los mapas, de finales del siglo XVI, todo el siglo XVII y mitad del siglo XVIII, Samaná estaba siempre como una isla. Es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando Samaná se conecta con el resto de la isla, por el levantamiento. Ese levantamiento tú lo notas cuando tú vas, por ejemplo, de Río San Juan para Cabrera. Nota un farallón que te queda justo del lado sur de la carretera, ¿verdad? Como tú lo ves aquí en la capital, en la José Contreras. Sí. ¿Qué es la avenida José Contreras? Es un antiguo nivel del mar. Sí, sí. ¿Por qué está? Porque el mar se secó. No, porque el terreno se ha levantado. Al principio geológico, lo que era la isla era solamente el núcleo de la cordillera central. Pico Duarte, La Pelona, La Rusilla, esa área. Fue subiendo porque tú tienes dos cuñas, dos prismas de cuña. Uno en el norte. Si tú le entras una cuña por debajo de la puerta se levanta. El campesino, cuando el pestillo no le cierra bien, ¿qué hace él? Le entra una cuñita debajo de la puerta con el pie y la puerta se levanta sola, entonces ya él cierra bien el pestillo, abre bien el pestillo. Ese levantamiento. O el gato con el que tú subes el camión. Eso mismo te hace. La placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe y nos va levantando. Entonces, ese es un primer componente. Pero eso es continuamente que continuamente, así, y no para. entonces. Ahora, hay un segundo componente, que es el que se ha destacado ahora. Y ese componente que se ha destacado ahora ha sido el tema de la baja marea. Como decía Ramón, una marea de cuadratura. ¿Por qué una marea de cuadratura? Porque la Luna, la Tierra y el Sol están en cuadratura, están en L. Están en líneas perpendiculares. Cuando están alineadas, que está el Sol, la Luna, la Tierra, tú tienes o luna llena o luna nueva, dependiendo de qué lado le está dando el Sol y tú lo estás mirando. ¿Y qué tan frecuente es ese fenómeno? A ese fenómeno ocurre con cierta frecuencia, pero no en la misma dimensión. Entonces, cuando tú tienes que la atracción gravitacional del Sol es mayor sobre la Tierra, por ejemplo, en un proceso de tormenta solar, tú tienes mayor atracción del Sol, entonces tiende a anularte por completo el poquito de atracción gravitacional que te hace la Luna sobre la marea cuando está en cuadratura. Recuerda que si la Luna no existiera como satélite de la Tierra, no habría marea. El nivel del mar siempre sería el mismo. Si la Luna no existiera... Sí, por hacer un ejercicio, quitemos la Luna. Exacto. Se quita la marea, ya no cambia el mar. Se queda igual. Porque lo que hace que el mar suba y baje es la atracción gravitacional de la Luna cuando está orbitando en función de la fase donde está. Qué interesante, y un astro más pequeño. Sí, más pequeño, pero te ejerce una fuerza. Y las leyes de la física te lo dicen. Un cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo genera una fuerza gravitacional sobre ese otro cuerpo. El chiquito ejerce una sobre el grande y el grande ejerce una sobre el chiquito. Ahora, o sea, las leyes de la física te lo plantean. Osiris, el hecho de que yo veía titulares que decían se crea una nueva playa en Sosúa, se retira 50 metros de la orilla la playa en Las Terrenas, no es que se crea una nueva playa, o sí se crea una nueva playa, por ejemplo, en el caso de Sosúa. Ahí hay un componente adicional a los dos componentes que acabamos de citar. Además del levantamiento lento, normal, sostenido del fondo marino y además de la baja marea, tú tienes flujos de arena por las corrientes marinas.
entonces se te acumula mucha arena y eso ayuda a que más rápidamente la arena quede expuesta Eso en forma de Sosúa, playa. por ejemplo. En Sosúa. Ese fue el caso. Entonces de sí Sosúa. es una playa nueva. Una playita nueva, pero tú tienes que observarla porque ella va a depender de esa fluctuación de la marea. Okay. La medida que tú tienes. No sé si tú recordarás algunas de las veces que tú llegaste a ir a la playa, que tú podías estar en un lugar de la playa, en un lugar seco, Sí. y de repente tenías que moverte porque el lugar se había llenado de agua, porque había subido la marea. Así es. Los que hemos hecho estudios en playa para determinados proyectos de ingeniería, nos hemos encontrado que hemos llegado con equipo y hemos puesto los equipos en un área seca, y una hora más tarde hemos tenido que recoger todo porque la marea subió 40, 50 centímetros y ahora nos inundó todo lo que estábamos haciendo en ese momento. Entonces eso pasa con frecuencia. En este caso, tú has tenido la marea muerta. Esa marea de cuadratura se llama una marea muerta porque es que la atracción gravitacional que está ejerciendo la Luna sobre la Tierra en el periodo de cuarto creciente es mínima, y al ser mínima el agua se queda prácticamente tranquila. El agua hace esto por la atracción de la Luna, sube, baja. Y baja. Es decir, en luna llena está así, y en luna nueva está así, en cuarto creciente está así, y en cuarto menguante está así. Si encima de eso tú tienes un efecto solar que te aumenta la atracción gravitacional del Sol sobre la Tierra, y esta atracción de la Luna es mínima, entonces con más razón se deprime más esto, y entonces ya ahí tú ves que se retira. Ahora, ¿qué tanto se retira? Que es la pregunta. Había gente que te decía en Las Terrenas o en Portillo, se retiró 50 metros. Y había gente que te decía, en Buen Hombre y en La Ensenada, se retiró 200 metros. Es que eso va a depender del perfil en la playa. Si el perfil es suave, va bajando suave, digamos una pendiente de 0.5%, con bajar 75 centímetros, se te puede retirar 200, 300 metros. Ahora, si el perfil es muy escarpado, con bajar 30 centímetros, lo que tú tienes son 3, 4 o 5 metros que te cambió aquí. Si esto va a depender de este perfil topográfico, la sección transversal que tú tienes desde el mar hacia la playa, si es suave, entonces ahora tú tienes una zona larga, 100, 200, 300 metros secos, pero vuelve y se te inunda cuando el mar recupera su nivel, cuando la fuerza gravitacional de la Luna vuelve. Porque es transitorio. Claro. Y no refiere ningún peligro para la vida humana. No, en lo absoluto. Pero sí hubo una medida precautoria de la gente de Las Terrenas que fue correcta. ¿Cuál fue? ¿Por qué? Porque el 4 de agosto del año 1946 hubo un tsunami, fruto de un terremoto de magnitud 8.1. Se llevó a Matancitas. Se llevó a Matancitas. Que era Matanzas. Por eso se llama Matancitas. Sí. Se llevó por completo a Matanzas y al volver a reconstruir la ciudad, la comunidad era tan chiquita que la gente le puso Matancitas, pero ese era el pueblo de Matanzas. Ahora, ¿qué ocurre? Quedó en la memoria histórica de esa zona, la Poza de Bojolo, Matancitas, toda esa franja de Nagua, Las Terrenas, que cuando el mar se retira es porque va a venir como tsunami. Y la gente, al ver que el mar se retiró, pensó que era un tsunami y la gente salió corriendo. Pero no había ocurrido un terremoto. Para que ocurra un tsunami se necesitan 3 factores convergentes, los 3. Primero, que el terremoto sea de magnitud igual o superior a 7 en la escala Richter. Segundo, que el epicentro esté en el área marina. Y tercero, que sea de poca profundidad. Si tú puedes tener un terremoto de 9 y si es tierra adentro no te genera tsunami. O tú puedes tener un terremoto de, digamos, de 8 y el epicentro es en el mar, pero está a 50 kilómetros de profundidad, no te genera un tsunami. Si tú tienes que ver las 3 variables y colocarlas las 3 juntas, entonces tienes que darse las 3. Poca profundidad, epicentro marino y gran magnitud, para que entonces el fondo del mar se mueva verticalmente, empuje la masa de agua y ella entre tierra adentro en la playa. Osiris, hemos visto que en 12 días de lluvia se han colapsado más de 20 puentes. Sí, 42. 42 puentes, ese es el dato que da Obras Públicas. Sí. Mala práctica, mala construcción o el fenómeno se explica por la intensidad de las lluvias. Confianza en que no va a llover mucho. Estamos haciendo puentes confiando en que vamos a vivir periodos más largos de sequía y no largos periodos de sequía. El problema son los puentes. Sí. No el fenómeno. No es el fenómeno. Es la confianza en que no va a llover. ¿Qué ocurre? Revisen los puentes todos. Y ustedes van a ver, número 1. La mayoría de los puentes que han fallado, fallan porque la pila está posicionada sobre una zapata
¿Cuál es la pila? Esa masa de hormigón vertical, Ya. esa columna vertical. Donde se que es apoya la donde viga. donde se apoya, esa pila, el pilar, ese pilar, está sobre una zapata. Esa zapata, en muchos casos, y fue por ejemplo el caso del río, el puente Río Jatubé en la autopista Duarte, hace unos 2 años y pico, 3 años, tenía una fundación directa sobre grava y arena a 20 centímetros por debajo del nivel del agua. Imagínate. Si el río crece, evidentemente se lleva la arena. Y se lleva la pila base. queda en el aire y se cae. Es natural. Cuando pasó el huracán George en 98. septiembre del 98, se me pidió hacer una evaluación de los puentes que habían colapsado, todos, y hacer un informe por qué se había caído cada puente. Y me tocó ir a estudiar cada puente. Fueron muchos ahí. 55 puentes. Pero puentes grandes. 55 es un huracán, pero esto fue Sí. lluvia y vamos en 42. Sí. Pero entonces ahí es donde estamos repitiendo el problema. Ya. ¿Qué ocurrió? Casi todos los puentes, salvo 2 casos, se fueron porque tenían zapatas sobre grava y arena a poca profundidad. ¿Por qué no se te van los puentes de Trujillo? Porque en ninguno de los puentes de la era de Trujillo se ponía una fundación directa sobre la grava y la arena. ¿Y Se por hincaban qué? pilotes primero, a 20 o 30 metros de profundidad, se ponía un cabezal para unir los pilotes y sobre ese cabezal se ponía la zapata, sobre la zapata se ponían los pilares, sobre los pilares se ponía el tablero y entonces ahí ya estaba resuelto. Entonces los de Trujillo todavía Están ahí. y no se caen. Pero el puente Ramfi fue hecho en 1934 y está igualito y recibe el tránsito normal. No ha fallado con ningún terremoto, no ha fallado con ningún huracán, no ha fallado con ninguna vaguada. Nunca el tránsito se ha interrumpido. Pero mira los criterios que se usaron para ese puente. Y yo tuve que estudiarlo porque cuando hicimos los estudios para el puente Mauricio Báez, que le queda aguas abajo, hubo que considerar esas características. Número 1, pudiendo ellos hacer un puente corto, con pilas colocadas dentro de la grava y la arena del río Iguamo, se fueron a las rocas calizas de los extremos. Alargaron el puente. Pero se metieron en la roca que no es erosionable. La arena es erosionable. Exacto. La arcilla, el limo, La la roca grava. no. La roca no. La roca es roca y la roca no es... Entonces, se fueron a los lados donde estaba la roca y empotraron las zapatas en la roca. Número 2, calcularon la crecida máxima que pudiera hacer el río Iguamo. Y levantaron el tablero allá arriba, y cuando tú estás allá abajo en el río, casi se te pierde la vista buscando el tablero, porque el río nunca, aunque vuelva el diluvio de Noé, del que habla el Génesis, no tocaría el tablero. Número 3, los aproches, que es la parte de conexión entre la vía y la estructura del puente, están allá afuera, no aquí adentro. ¿Qué estamos haciendo ahora? Generalmente lo contrario. El aproche está a la orilla del río. A la orillita. Pero eso se hace adrede para que se caiga y haya que construirlo otra vez, porque también esa podría Bajando ser una- costos. Exacto. Se hace bajando Bajando costos. Bajando costos. O volver a Pero es un hacerlo otra costo vez. que nos sale caro. O sea, Cierto. el costo más barato que nos sale más caro, porque entonces, primero lo ponemos a la orillita. Segundo, le ponemos arena y arcilla del mismo cauce del río. La sacamos de ahí con una pala, la ponemos ahí. Y naturalmente, si tú tomas en esta mesa que está aquí, pones un puño de arena y pones un block de 8 y le pegas una manguera, ¿qué es lo que se va a mover? ¿El block o la arena? Se va la arena, pero no el block. Entonces, Exacto. si tú, en lugar de poner los aproches en la orilla del río, te alejaras 50 o 60 metros, y en lugar de usar arena y grava fina y arcilla en los aproches, usaras bloques de roca de 2 metros cúbicos o 3 metros cúbicos, un bloque de roca de 2 metros cúbicos te pesa 5 toneladas. No lo mueve nadie. No nada. lo mueve nadie. Nadie, ni el diluvio de Noé. Y lo mueve. además, alejando el Lo- apoyo, tú subes también. Claro, sube el tablero. Sube el tablero. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas ahora para Bávaro y Punta Cana, cuando tú pases sobre el río Chabón, Sí. trata de ir despacio y vas a ver que el puente nuevo está aquí arriba y el puente viejo, el llamado de la represa, está aquí abajo. Sí, sí. Me tocó participar en esos estudios. ¿Qué recomendamos? Miren, esto se fue cuando la tormenta Jean, en septiembre del 2004. ¿Por qué se fue? Porque el agua pasó por encima del tablero Exacto. y arrancó el tablero y se lo llevó. Hay que Arrancó elevar el ¿Puedes traer tablero. las fotos? Que Hay que elevar el tablero lo más Claro. posible. Entonces, ¿qué? Tú dices, no, en este caso no repitamos eso. Si ya sabemos que este río crece por encima de ese nivel, levantemos el tablero. Entonces, simplemente tú levantas más las pilas
Y entonces ahora el tablero está allá arriba, en un lugar donde nunca la crecida del río Chabón va a tocar el tablero del puente. Entonces, tú sabes ya que no importa cuánta lluvia caiga, cuando tú vayas para Bávaro y Punta Cana, ese puente no se va a interrumpir. Un criterio igual lo usamos para el puente Lucas Díaz sobre el río Nizao. Siempre el puente fallaba en los aproches. Cuando se hizo la segunda... Hubo unas elecciones que se lo atribuyeron a las elecciones, el fallo del puente, de que para que las urnas no llegaran. No llegara, la gente plantea cualquier argumento en cualquier momento. Entonces, tú ves que se alejaron los aproches, pero además se hizo una cosa. Se calculó el nivel máximo de socavación que podía generar el río Nizao, asumiendo una rotura de la presa de Valdesia y que pudiera transitar 100.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, que una buena construcción debe contemplar el estrés máximo. Lo peor de lo peor. Vamos a una breve pausa, que esto está interesante. Yo la estoy disfrutando, me acuerdo de mi época de ingeniero. Cuando tú eras. Volvemos, que cuando yo era ingeniero. Volvemos. Bueno, continuamos en Telematutino 11, esta mañana conversando con el ingeniero Osiris de León, quien es geólogo y ambientalista. Osiris, el tema de lo que hemos visto de las lluvias, de la marea, pero hemos visto también que han estado ocurriendo una serie de eventos en el país que apuntan una atención con el tema del medio ambiente. ¿Se puede decir al día de hoy que la República Dominicana tiene una política ambiental? Está asumiendo una política ambiental por una convergencia entre la política gubernamental y la política institucional. Tú sabes que muchas veces la política del Palacio Nacional está desconectada de las políticas de los ministerios. Eso ocurre, y ocurre en muchísimos gobiernos, y eso ha sido histórico. En este caso, fíjate que el presidente de la República, en su discurso de toma de posesión para este periodo de gobierno, asumió el tema ambiental. Fíjate que lo declaró el cuatrienio del agua. Y este es el año del desarrollo agroforestal. ¿Y se está actuando en consecuencia? Sí, no con la celeridad con que todos nosotros quisiéramos, pero se está actuando. Fíjate que lo que se hizo en Valle Nuevo, que hicimos varios programas aquí sobre el tema de Valle Nuevo, tú fuiste el que dio la voz de alerta. Di la voz de alerta. ¿Y se está cumpliendo eso? Sí, debo decirte, y dije también que cuando el presidente lo llevaron de visita en septiembre, no era con la idea de ver el área protegida, sino ver la agricultura, cuán hermosa estaba en Valle Nuevo. Será la idea real, pero dimos la voz de alerta. Mire, la agricultura está bonita, es verdad, lo reconocemos, pero eso es un parque nacional. Vamos a emplazarla en otro lugar para no afectar a los campesinos, pero la zona debe mantenerse. Por ejemplo, ahora con esta lluvia, te han caído hasta 140 milímetros de lluvia en la zona de Valle Nuevo. Ahora toda esa agua corre libremente por los ríos. Antes estaba secuestrada esa agua. Parte de esa política ambiental. Fíjate que tan pronto se terminó el tema de desalojo de Valle Nuevo, se dio el paso hacia los Haitises. ¿Por qué hacia los Haitises? Porque los Haitises fue una zona declarada protegida el mismo día, en el mismo decreto que Valle Nuevo. Valle Nuevo y los Haitises fueron áreas protegidas como parques nacionales en el decreto 233/96, que lo emitió Joaquín Balaguer en julio del año 96. Entonces, hay que continuar con el desmonte de toda actividad productiva dentro de los parques nacionales, sea agricultura, sea pecuaria, sea minería, o sea urbanismo, lo que sea, eso hay que desmontarlo. Entonces, perdón, Siri, en Valle Nuevo sabemos que nacen los principales ríos. Sí. En los Haitises, ¿cuál es la prioridad de los Haitises? Qué buen tema tú me has traído, porque los Haitises y Valle Nuevo son las dos zonas complementarias a nivel nacional en materia de agua. Las más importantes. Tú sobrevuelas los Haitises y no ves una gota de agua, porque toda la lluvia se infiltra de manera vertical y se almacena en el subsuelo. Entonces los Haitises representan la reserva de agua subterránea más grande, más importante y menos contaminada que tiene la República Dominicana. La recarga neta anual de los Haitises es 1.100 millones de metros cúbicos de agua. Lo que tú almacenas en toda la presa lo está almacenando los Haitises. ¿Qué quiere decir eso? Que en una crisis de agua por una sequía larga, tú te vas a los Haitises y comienzas a hacer pozos y de ahí tú abasteces de agua a Santo Domingo y toda la región este del país. Sin problema, tranquilo, tú tienes volumen suficiente para llevarle agua desde la capital hasta Bávaro y Punta Cana, todas las provincias. Ahora, Osiris, ¿en qué debe consistir la intervención en los Haitises?
Para el primero, rescate. desmontar los asentamientos humanos. Y segundo, decir, desmontar ¿qué es eso? Sacar a la gente que está ahí. Sacar la gente. Y segundo, desmontar las plantaciones agrícolas que se reciclan, pero que migran. Ahí hay una agricultura que es nómada. O sea, que acaba aquí. Sí, porque el suelo de los Y Haití, sigue. a diferencia del suelo de Valle Nuevo, es un suelo fértil, porque es un suelo rico en nutrientes. El suelo de los Haití es un suelo férrico, porque es un suelo producto de intemperismo de la roca caliza que hay en los Haitíes. Fíjate que donde quiera que tú vas a los Haitíes y tú tomas el suelo es rojo, en Valle Nuevo es gris y es negro, no es rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese suelo, al ser rico en nutrientes, no te da para varias cosechas. El campesino llegamos Te da Ramón para y yo, una. tumbamos todo el bosque, porque para tú y yo tener la agricultura tenemos que tumbar el bosque primario primero, ¿verdad? Sí. Tumbamos el bosque, venimos y sembramos la papa. Digamos, en este caso, papas en Valle Nuevo, pero en este caso siembran yautía y te siembran jengibre. Sembramos. A la segunda cosecha, ya el suelo No está da. estéril. ¿Qué hacemos? Entonces hay que seguir otra Nos vez. vamos a otra área vecina. Tumbar de nuevo. Repetimos el proceso de tumbar el bosque para darle paso a la agricultura. Y ese es el terrible daño que le hemos hecho. ¿Por qué? Porque en la medida que desmontemos todo el bosque primario de los Haitíes, se va a reducir la cantidad de lluvia en los Haitíes. En los Haitíes te caen 1.700 milímetros de lluvia en la estación que menos registra y 2.200 milímetros de lluvia por año en la que más registra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú desmontes todo el bosque, tú vas a tener los Haitíes como en la línea noroeste, seca, sin lluvia. Por tanto, tu recarga se va a reducir al 10% de lo actual. Y eso indica que vas a perder una reserva de agua para el futuro. Cuando se decidió incluir los Haitíes como parque nacional en el año 96, fue por la gran reserva de agua. Los Haitíes tienen 1.617 kilómetros cuadrados de extensión superficial kárstica. ¿Qué quiere decir cártica? Llena de cavernas. La caverna tiene la ventaja de que el agua drena instantáneamente y verticalmente. Por eso tú no ves el agua. Puede haber una tormenta y tú sobrevuelas los Haitíes y está todo seco. ¿Y si dónde está el agua que cayó aquí? Y tú ves todo el agua cayendo porque toda se infiltra como un colador y la absorbe como una esponja. Entonces la gran importancia estratégica que tienen los Haitíes es que en el futuro la capital va a necesitar 6, 7 u 8 metros cúbicos de agua traídos de los Haitíes a través de campos de pozos. Pero Osiris, si está despoblado, porque ya han tumbado, es decir, Sí. el bosque, ¿eso impide que el agua se almacene cuando llueve? No, lo que pasa es que te va a impedir que llueva más. Ah, Llueve menos. ok, entonces Llueve va a menos. almacenar- O sea, ya. ¿cuál fue el fracaso Es de la la cobertura cultura maya en boscosa. Mesoamérica? Ok. En Mesoamérica, por ejemplo, toda esa zona de Chichén Itzá, Cancún, Quintana Roo, ahí llovía intensamente por ser un bosque tropical. Empezaron a talar, porque dependían de la leña, dependían del carbón para todo. De repente aquello quedó deforestado totalmente y dejó de llover y tuvieron que emigrar. Los mayas no desaparecieron, tuvieron que emigrar porque de repente dejó de llover, porque habían eliminado todo el bosque. Donde tú eliminas todo el bosque, termina desapareciendo. Ese es el la lluvia. peligro. Claro, ese Ya. es el peligro. Entonces tú tienes que cuidar los Haitíes y ahora después de desmontar toda la agricultura y todos los asentamientos humanos, entonces tú tienes que venir ahora a reforestar toda la zona. Qué bueno, siempre nos queda tiempo con Osiris de León, pero sus comentarios son importantes. Ojalá te Gracias. escuchen Ojalá. en el área de obras Ojalá. públicas, Yo con creo el que tema de a los fuerza puentes. de repetir mucho el Sí. discurso, alguien escucha. La gotita da tanto sobre la piedra que termina siendo un agujerito, aunque sea Definitivamente. Muchísimas gracias. pequeño. Gracias a ti, Osiris. Ramón. Gracias, Gracias, Jacqueline. Gracias al Osiris. pueblo dominicano. Nos- Bendiciones para todos. Nos vamos a Gracias. comerciales. En el próximo segmento vamos a conversar con la doctora Vanessa Espaillat en relación a un seminario internacional importante que se llama Diálogo a dos voces.